Buenos días, mi nombre es Aura Sabina, soy estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana. Para mí es un gran honor participar en el Congreso de Poética y Poesía y a continuación compartiré algunas aproximaciones a la poesía de Esther Seligson, a quien se considera una representante importante de esta vertiente poética. Mi ponencia se llama Esther Seligson, la mística como una teoría de conjuntos. Para hablar de la mística se requiere un horizonte muy amplio. Es, infortunadamente, un término manido por muchos sectores sociales y culturales que quizá no tienen el conocimiento necesario para dimensionar de qué se habla y desde dónde ni por qué. En este caso, específicamente, quiero apelar al conjunto de filosofías que versan acerca del vínculo humano con el uno, del que ya Platón nos habló siglos antes de la era común. La razón última de la existencia, la trascendencia y el equilibrio en este mundo, y otro si fuera posible. La mística es aquello que nos une o religa a nuestro ser mismo como especie, en un sentido profundo, y nos acerca a la causa última de la existencia y del sentido de esta, en función con la divinidad o divinidades. Como bien puede notarse en su denominación, la mística tiene que ver con los misterios, predominante pero no exclusivamente en las religiones o tradiciones espirituales. Se puede estudiar desde varios ángulos: la ciencia, la filosofía y epistemología, desde la fe, la doxa, el rito o bien la ficción, el mito. Se le puede acercar a ella desde las religiones monoteístas abrahámicas, judaísmo, islamismo o cristianismo, o bien desde las tradiciones paganas, occidentales, orientales, por mencionar algunas. Bien decía María Zambrano que el conocimiento no es una ocupación de la mente, sino un ejercicio que transforma el alma entera, que afecta a la vida en su totalidad. Así, el quehacer literario, pero especialmente el poético, propone en el alma una marca trascendente. Si bien Platón concebía la poesía como lo contrario a la parsimonia, a la paz necesaria para pensar, él era un poeta. Finalmente, buscó encontrar el sentido último de las cosas, del mundo. Su propuesta Z es semejante a la del místico. El poeta, continúa Zambrano, cito, va entrando en su interior, va haciéndose dueño de sus secretos, y al hacerla transparente, la espiritualiza. La conquista para el hombre, porque la en sí misma la hace dejar de ser extraña. Cierro. Esther Seligson fue una escritora mexicana nacida en cuna judía el 25 de octubre de 1943. Una época compleja, convulsa. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Desde su nacimiento estuvo inmersa en un mundo lleno de simbolismos y mística. Durante los años 60 en México, con un movimiento cultural donde las mujeres comenzarían a aproximarse a los espacios, en este caso los universitarios, Esther Seligson estudió química, letras españolas y letras francesas en la Universidad Nacional Autónoma de México, historia del arte en la Secretaría de Educación Pública y finalmente retomó los estudios de judaísmo en París y en Israel. Ese mundo académico y cultural, influido, entre otras cosas, por el movimiento hippie, que si bien no todo es armonía, paz y felicidad, coadyuvó a que las filosofías orientales permearan en el imaginario mexicano. Seligson no sería ajena a ello, y tomó en serio el estudio. Comenzó a indagar en diversas tradiciones místicas, el zoroastro, el budismo, cristianismo, tarot, mexicanidad, etc., por nombrar algunos. Cuando se postuló por la beca del Centro Mexicano de Escritores, ya había una intención de hablar abiertamente acerca de la mística y, por supuesto, de cómo esto podría ser liberador al mismo tiempo que limitante. La cito: mi proyecto está básicamente encaminado a la profundización y experimentación, si se puede emplear este término, no solo desde el punto de vista técnico, sino también espiritual, dentro del terreno de la narración corta o nouvelle, de tal manera que el relato o los relatos que se vayan creando formen un todo dentro de un espacio literario y diferente y puedan, dado el caso, establecer su propia crítica literaria. Cierro. No es una autora que pretenda respetar las clasificaciones de los géneros literarios. Exploró las posibilidades del cuento, la novela, ensayo, poesía y aforismos. En todos ellos hay un poco de los otros. Su beta lírica no está peleada con la capacidad de hablar
de cosas concretas, históricas. Fue una mujer rigurosa en su quehacer, disciplinada y devota de las letras. Ya el editor José María Espinaza la había descrito como, cito, autora de una obra inclasificable, heterodoxa y en uso permanente de la libertad expresiva. Cierto. Quien la lea se encontrará a cada paso con referencias a tradiciones espirituales, no solamente al judaísmo, que encaminan al ser humano a dimensiones que conectan este mundo, pero a la vez más allá de él, con una fuerza superior ignota, perfectamente delineada a través de actos de fe. En diversas reseñas y artículos, y en anécdotas de sus colegas, se la ha descrito como una persona versada en temas esotéricos, con diversas prácticas y conocimientos, con un círculo muy cerrado de personas allegadas y con una postura abierta y polémica acerca del acceso a la literatura por parte del grueso de la población, entre otras aseveraciones que no le dieron la simpatía como fruto. El poemario, A los pies de un Buda sonriente, nos muestra, desde su título, algunas posibilidades, el tono con el que hablará de las deidades y la humildad con la que se postra ante lo hallado. Abre con un epígrafe de Miguel Torga, el conocido escritor portugués de la mitad del siglo XX. Cito: ningún sediento mata la sed, bebiendo en el espejismo de una fuente. Cierro. Nos anuncia ya la existencia de dos mundos, el real y el ilusorio. Es una obra pensada como unidad, dividida en 6 partes llamadas travesías, de las que se retoman 3 en esta ponencia. Cada una de ellas es anunciada a su vez con epígrafes de diversos poetas, místicos o no, y que nos permiten abrir bocado de luz. Pura López Columet, Rainer María Rilke y Ana Akhmatova. Su tema principal es el exilio, el despojo, el descenso espiritual para retornar a la fuente primigenia. En general, los versos son blancos o libres, encabalgados, agrupados en estrofas de entre 6 y 10 versos. Recurre a diversas figuras retóricas, las más frecuentes, reduplicación, sobre todo al iniciar o terminar una travesía, epanadiplosis, aliteración y paranomasia. Las imágenes son diáfanas y el lenguaje que se utiliza es sencillo, asequible, como podría serlo en cualquier tratado espiritual. Abre así: vengo de un largo trayecto de abandonos. No soy la única, lo sé, no lo presumo, pero son mis pies, los míos, quienes recorren y recorrieron el camino, mis pies y no otros, mi cansancio y fatiga, intemperie de abrazos, sin consuelo, ensimismada. Cierro. Con este inicio podemos ya encontrarnos con un largo peregrinar que nos recuerda diversas tradiciones, el hinduismo, el cristianismo y el islamismo. Sé que hay otras tradiciones que lo retoman, pero para efectos de esta ponencia voy a centrarme específicamente en estas. No importa qué tradición pertenezca a quien lo lee, sentirá identificación porque la experiencia humana no es otra cosa que un constante tránsito de veredas, playas y escarpados. Cito: andar sin artificios, peregrino a Compostela, daba igual la dirección, pues todo fue signo, itinerario sin trazo, que los pies me lleven, dije, ¿dónde está mi alma? Cierro. En este caso, alude al peregrinar por el camino de Santiago de Compostela, al norte de España, donde presuntamente se encuentra el sepulcro del mencionado apóstol, a donde acuden miles de personas cada año. Huelga decir que el hiperbato permite dar intensidad a la aseveración del cometido de ese andar. Se debe recordar que los pies serán un tema y no hará referencia solamente a los de la deidad, el Buda, sino de todo aquel que pueda moverse. Cito: coqueteo con el abismo, pies al borde, brazos en alto, por ver a la grulla, la empuja la tempestad. Mi voz se traga la distancia, y el rebota mundo, en la infinita blancura del silencio. Cierro. Se puede entender este coqueteo con el descenso inevitable, conocido como la noche oscura del alma. Es necesaria para lograr la iluminación, el momento de conexión con el uno. Como bien se sabe, la grulla es un animal importante en la tradición nipona y significa longevidad, esperanza y protección. Pensarla en medio de la tempestad nos hace reconsiderar la fortaleza que se debe tener en momentos de vicisitudes, para luego contemplar y abrazar, en silencio, aquello que daba pena. Incluso, cuenta la leyenda, que si se forman 1000 grullas origami, se cumplirá el deseo que pida a quien, con devoción,
lleve a cabo este acto. El Om, como es sabido, es el mantra, la sílaba del Todopoderoso. Evocarlo como se evocan todas las divinidades en un momento crucial puede ser revitalizante y, algunos dicen, milagroso. Ajeno a todo juicio, califica blanco al silencio. Abro. El grito de las gaviotas surcaba esternón, costillas, pelvis, como quien recorre las duelas de un muelle desierto, desertado, desvalido, a fuerza ya de no acostar ningún barco en él. Cierro. En la segunda travesía es posible apreciar las referencias al cuerpo y sus penares, a la columna vertebral que bien podría ser conquistada por la Kundalini, y nos remonta a duelos extensos en tiempo y quizá para siempre a partir de entonces. Compara el dolor y el cuerpo con muelles sin barcos. Cito, y empezar de nuevo otra distinta travesía, otro lento, asombrado, ascenso con su miedo. Cierro. El eterno retorno que la especie humana se enfrenta, uroboros, las mismas cosas, los mismos dolores, volverse sobre los mismos pasos o simplemente comenzar de nuevo, reciclarse sin posibilidad de un cambio trascendente o bien llegando a la misma meta, el ascenso espiritual. El poema continúa, cito, vacilante imprevisible, la garganta seca, abran paso al náufrago, hubiese, humilde, debido pedir. Mas quién, si yo gritare, me escucharía. Cierro. La energía no se destruye, habita otros espacios, otras materias. En términos alquímicos, aquí podemos apreciar los puntos álgidos y los más bajos en la emoción. Pequeña gran debilidad, precio por tener cuerpo, humana. Cito, cara a la noche al caer el día, y nada abolirá el espacio, entre las vías del tren, nada, salvo la ofrenda póstuma, quizá. Cierro. Así, pone la misma jerarquía lo oscuro y lo claro, el nacimiento, el continuo movimiento, como bien diría Hermes Trismegisto. Todo vibra, todo tiene una correspondencia, lo que es arriba es abajo. Y al final, trascendencia del cuerpo, solo queda el recuerdo, las exequias. Para la tercera travesía, podemos ver al Buda y su intención con la interacción con la autora. Cito, a los pies de un Buda vine a depositar mi querella. Sonriente preguntó, ¿y qué más quieres, amén de la preciosa vida? No envidié su placidez, simple mortal empecinada en su búsqueda ciega. ¿Qué responderle? Solo dejé, entre otras miles, mis botas de peregrino en las faldas del Potala y me alejé sin darle la espalda, según pide la tradición. Cierro. Humilde, humana, reconoce la imperfección de su ser. Abiertamente se queja ante la deidad, presenta su dolor y descontento. Tanto peregrinar por la alta montaña tibetana, tanto sufrimiento, tanto sacrificio, días de frío y alucinación en busca de una respuesta. Y no hay otra que una sonrisa amplia e inamovible como la tienen todos los ídolos de resina, porcelana, palma o mármol en representación de su eternidad, su inapelable verdad. Son los ritmos de la vida, la noche y el día, la sombra y la luz, la pena y, claro, la alegría. En medio del monte rojo, horas o segundos, no se sabe. Después, la partida, respetuosa, devocional. Con Polipotes continúa expresando el camino que tomará para temperarse. Cito, un rosario, rece y rece, al menos a los muertos los voy dejando en la paz de su ausencia. Más adelante acudirá a la reduplicación, a manera de retorno sobre los mismos pasos, en medio de su plegaria, para mencionar otros elementos esotéricos. De entre los omóplatos tomé el cáliz y no desvió el sendero, mi impaciencia en el largo trayecto de abandonos. La margarita blanqueó, sus pétalos uno a uno, vertebrados los pistilos. Llenó el corazón la miel oscura de un añejo, llanto contenido, y contenido anegó la fosa bajo la nuca, donde el pico de un águila hurga locos sueños de evasión. Cierro. Es interesante que se mencione a los omóplatos, zona donde usualmente caen los escapularios u otro tipo de prenda devocional, que, si miramos con un poco de imaginación, veremos que también se adivinarían como cáliz,
la representación de un receptáculo de las fuerzas espirituales. El águila representa, para Extremo Oriente, la fuerza para la guerra, al león, a los dioses. Para los Vedas, era un mensajero. En el cristianismo se le asocia a la oración. Así, tenemos una fuerza activa derramándose y una fuerza pasiva que se va purificando a partir de la recepción de los dones, el conocimiento, la resignificación de las vivencias. Cito: en el diafragma agrieta la garganta, urna de cristal cortado, vocación de plenitud, giro en su vacío, vacía de preguntas, de ecos de palabras, cae la noche en mí. Cierro. Quizá, mediante algunas técnicas de respiración o la simple ingesta de la verdad, nuevamente nos encontramos ante otro abismo, otro cúmulo de dudas que poco a poco se disipan en la nada del todo, oxímoron aparte, que permita que el alma descanse, que abandone la aflicción del cuerpo por unos instantes. En otro apartado, cito: la crisálida ha de cumplir, igual su destino, sólvete coagula, disuelve y fija, descenso a la negra materia, al negro abismo, nada garantiza, sin embargo, el retorno al ascenso. Cierro. Puede apreciarse la búsqueda constante sin reparar en el ensombrecimiento. Se anhela observar cada peldaño hacia el uno, desde abajo y más allá, sin titubeo ante la muerte. Todo sea por la gran obra, aspiración del alquimista Paracelso. Y si bien no se necesita haber transitado por una iniciación para comprender estos versos, cuando se tienen los conocimientos suficientes de alquimia, quien lea estas líneas de Seligson se regocijará al hallar claves de estudio que permitan comprender un poco más el camino elegido hasta aquí. Cito: no busco redención ninguna, solo tal vez ganarle a la muerte, la partida, y afloja la primera a los pies de un Buda, sonriente el maxilar, que sea él quien me tiene el lazo. Así, Seligson va cerrando una a una las travesías, sin más que esperar, porque todo lo que ha encontrado se va integrando de modo perfecto, ajeno ya al dolor, y no queda sino la paz, la certeza de lo incierto, la disolución de las preguntas. Queda solamente la unidad. Muchísimas gracias.